quiere oír. Buenos días a todos. Quiero darles antes que nada algunas indicaciones sobre cómo vamos a manejar la interpretación. Tenemos traducción simultánea que se está realizando en este momento. Pueden activarla si hacen clic en el icono del mundo que está en el menú inferior de Zoom y allí pueden seleccionar el idioma en el que quieren oír la sesión. Lo importante es que se acuerden de enmudecer el sonido original para que no se les distraiga demasiado con la mezcla de los audios entre los diferentes canales. Le vamos a pedir también, si tienen alguna pregunta, que la ingresen en la sección de Q&A, que es la sección especial para las preguntas, así se las podemos responder. Con eso les dejo la palabra a Su Excelencia, el embajador argentino. Bien, muchísimas gracias, Alessandra, y bienvenidos a todos. Para nosotros como embajada es un orgullo poder organizar este evento, sobre todo porque trata del autismo, que es una condición que afecta a muchísima gente en ambos países. Nosotros, como diplomáticos, por lo general, tratamos con cuestiones más abstractas, como conflicto políticos, la promoción del comercio internacional, o el fomento de las relaciones internacionales, o la promoción de los intereses del país que representamos. Pero bien, cuando hacemos trabajo consular, por lo general, no nos toca tratar directamente con el sufrimiento de nuestros ciudadanos, por lo cual creemos que una conversación como la que vamos a tener hoy nos va a permitir tener un alcance más concreto a través de nuestro trabajo. Creemos también que vamos a poder beneficiarnos de la experiencia tan significativa que se tiene en el Reino Unido en el tratamiento de esta afección. Y creemos que también nos abre un capítulo nuevo en las relaciones bilaterales entre ambos países. Vamos a tener representantes de los principales organizaciones del Reino Unido que trabajan en la temática que nos convoca. Y también tenemos representantes de las ONGs argentinas que nuclean tanto a aquellos afectados por el autismo como por el Asperger. Queremos poder identificar no solamente las problemáticas principales, sino también aquellas figuras claves que han participado de todas las etapas y de los principales escalones en el trabajo para este tipo de afecciones. Tenemos también aquí la presencia de Debbie Tucker, que es la presidenta de la Fundación contra el Asperger en el Reino Unido. Tenemos también a Daniel Segner, que es el representante del Parlamento de Cambridge. Y por último, tenemos a Romina Gona de la Agencia Nacional de Discapacidad, que trabaja asistiendo no solamente a los pacientes, sino también a sus familiares afectados por Asperger. Y tenemos esta sesión también apoyada por el interés fomentado por la reforma legislativa que se está planteando y el trabajo que se está haciendo desde la Sociedad Británica del Autismo. Así que estoy seguro que tenemos una excelente representación en nuestro panel, sobre todo de primera mano de parte de aquellas personas que trabajan directamente con estas cuestiones tan importantes. También estoy muy agradecido con todas las organizaciones que participan de nuestro panel y les quiero dar la bienvenida especialmente a
Agustina Rivera y Horacio Conto Rivera, que son presidentes de APADEA, que es la Asociación Argentina de Padres de Niños con Discapacidades. También me gustaría hacer una mención especial por el trabajo que se está haciendo en la confección de la ley de apoyo a la discapacidad en nuestro país. Así que voy a dejarle la palabra a Lorena Danás, quien va a moderar esta reunión. Muchísimas gracias. Es, como dije, un honor para mí poder ser su anfitrión durante el día de hoy. Acá. Nuestros expositores, Daniel Sechner, Jen Escher, David Acker. Con todos los presentes que nos acompañan, gracias por estar con nosotros. La Sociedad de Autismo Argentina es una ONG en formación inspirada en la Sociedad de Autismo Británica, que es una de las principales organizaciones en el mundo a la cual consideramos referente. Somos un grupo de personas pertenecientes al espectro autista, conocidos de personas autistas o interesados en la temática. Entendemos al autismo como una condición y a los autistas como una minoría más cuyos derechos deben ser reconocidos y respetados. Como organización consideramos muy importante la discusión en el ámbito internacional, sabiendo que el 1% de la población y también Argentina pertenece al espectro autista, por lo que es vital contar con una legislación moderna. Por eso resulta interesante la discusión sobre la nueva ley de salud mental en el Reino Unido que tendremos con el diputado Seichner. También es importante aprender de la Sociedad de Autismo Británica, ya que, si bien en Argentina existen otras organizaciones, no poseen la magnitud de la sociedad británica ni su capacidad de realizar actividades y políticas públicas. Desde nuestro espacio, queremos ver realizados nuestros objetivos que van desde la concientización de todo lo referente al autismo y el síndrome de Asperger, al asesoramiento científico, a la importancia de la no discriminación de las personas pertenecientes al aspecto autista, el pleno acceso a la salud, a la justicia, en particular combatir la criminalización del comportamiento autista, favorecer el desarrollo económico y la creación de oportunidades que comiencen con la plena escolaridad y formación que permitan su inserción laboral, entre otras preocupaciones que puedan surgir en pos de contribuir a la confección y o mejora de políticas públicas vinculadas directamente o indirectamente con dicha realidad. Los autistas somos una minoría, o por lo menos así lo entendemos nosotros, y nuestra lucha por la ampliación de derechos debe ser el norte de todas las sociedades. Les doy personalmente la bienvenida y muchas gracias. Very well. Thank you, Ambassador Figueroa. Thank you, Lorena. Allow me to introduce myself. My name is Thomas Correns. I am a member. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Su Excelencia. Muchísimas gracias, señora Figueroa. Yo soy Tomás Caron y voy a estar moderando el debate. Tenemos también a Rosa de Muso, que va a asistirme. Rosa y yo ambos hemos sido diagnosticados con Asperger, pero antes de eso quiero agradecerle a Victoria Sueti y a Eduardo Suez de la Sociedad Argentina y también Brian Hackett, que es nuestro representante embajador en Argentina. Y pasemos entonces a nuestra entrevista. Daniel, desde lo profundo de mi corazón queremos agradecerle que sea parte de nuestra panel. Creo que ya lo puedo llamar amigo a este punto, así que vamos a con Rosalía hacerle nuestras preguntas. Rosalía tiene la primera pregunta. Bien, ¿cuál es el impacto que está teniendo la pandemia en las personas con autismo y cómo está el gobierno británico lidiando con esta situación? Bueno, buenos días, Su Excelencia, buenos días a todos y gracias por haberme invitado a participar de este panel.
una advertencia con respecto a salud. Creo que Debbie es quien le va a poder contestar mejor su pregunta, porque yo soy político, soy representante del Parlamento nada más, no especialista en todo estas cuestiones sobre la salud mental. Sí les puedo comentar sobre la campaña que hemos hecho en los últimos años y todo lo que hemos estado generando aquí en el Reino Unido. Los resultados son directa relación del esfuerzo de muchísima gente maravillosa. Tenemos una ley fundamental en el Reino Unido, que es la ley del 2009, que nos ha puesto a la vanguardia en el tratamiento de la salud mental. Sin embargo, con la pandemia y la reasignación de recursos para poder responder a la situación actual, vemos que no necesariamente se puede respetar la atención de la salud mental como se debe. Vemos, y lo veo también en mi propia jurisdicción de Cambridge, cómo la salud mental de mis constituyentes están siendo afectada, especialmente aquellos de más joven edad. Tiene razón en usted cuando menciona que se han hecho diferentes revisiones y análisis sobre la situación de la salud mental. Sin embargo, creo que ante la pregunta de cómo se ha estado asistiendo y tratando a la gente en su salud mental durante la pandemia, sí les puedo decir que hay muchas iniciativas que se están considerando que, sin embargo, no se han implementado adecuadamente. Yo pertenezco a la oposición y quiero dejar eso claro, pero sin embargo, sí debo reconocer que ningún gobierno está exento de las tribulaciones y las dificultades que presenta la pandemia para poder implementar todos los programas habituales. Tenemos diferentes grupos de personas que se han visto muy afectadas con la pandemia y aquellas que sufren de autismo y Asperger no son la excepción. Lo que sí puedo decir es que el Parlamento ha acordado, junto con organizaciones como la que representa Jane, poder asistir de la mejor manera posible a quienes lo necesiten. Nuestro Parlamento no ha estado funcionando como lo hace habitualmente durante toda esta pandemia. No nos hemos podido reunir de la manera habitual. Hoy en día, particularmente, estoy en mi oficina en el Parlamento, pero lo cierto es que no siempre podemos estar presentes aquí porque habitualmente tenemos muchísimas reuniones fuera de la Cámara en el Parlamento. Tenemos posibilidad de conversar en los corredores y en los pasillos, cosa que ya no podemos hacer. Por más que tengamos reuniones de Zoom y nos encontremos online, no necesariamente tenemos la posibilidad de tener el mismo diálogo o obtener los mismos resultados. Así que es una pregunta muy difícil de responder. Así que sí les puedo comentar que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance. Me gustaría saber qué pueden comentar Debbie y Jane sobre esto. Bien, muchísimas gracias. Gracias, Daniel. Tenemos algunas preguntas, por supuesto, que le vamos a ir haciendo y se las podemos pasar a Jane y a Debbie. Bueno, creo que deberían preguntarle primero a ellas y después a mí. Van a tener mejor resultados. Ok, muy bien. Entonces, hagamos eso, cambiemos el orden. Podemos pasar a Jane y a Debbie. Ya sé que Jane no necesita presentación, y Debbie tampoco, pero sí pueden ustedes contestarlos. Bueno, ¿cuál es el impacto que la pandemia está teniendo en las personas con autismo? Sí, yo lo que sí puedo decirles es que al igual que cualquier otro tipo de condición que dificulta la vida habitualmente, se ha visto exacerbada durante la pandemia, especialmente para aquellos que están en los extremos más severos del espectro, porque ustedes saben que quienes sufren de autismo no son todos iguales, sino que hay un espectro de afección y de diferentes grados de dificultad que representa la condición para estos individuos. Y lo que sí vemos es que para aquellos que están en el extremo más profundo, donde es mucho más difícil generar interacciones sociales, la pandemia realmente ha hecho más difícil la situación. Lo que nuestro Servicio Nacional de Salud ha estado haciendo en el último año es algo que tal vez Jane Harris puede responder mejor, porque yo sé que ella es la experta y además es la persona que está a cargo de nuestras relaciones externas y tiene la información al detalle de todo lo que se ha estado haciendo. Así que Jane, si usted quiere intervenir y explicar lo que se ha estado haciendo desde el programa de salud, sí, ¿me pueden oír?
Sí, tenemos a Jane Asher. Ok, tiene usted el nombre de Jane Asher, por eso es un poco confuso. Ok, tengo doble personalidad. Lo que vemos es que tenemos diferentes retos y dificultades en nuestra situación. Tenemos aquellas personas que tal vez tienen diferente tipo de afecciones, personas que no tienen necesariamente un diagnóstico de una enfermedad de salud mental específica, aún tienen dificultades para sus interacciones. Por ejemplo, gente que tiene la obligación de usar un tapaboca, pero no puede tolerar tener la boca tapada o se le dificulta la interacción social si sientan esta barrera. Entonces, lo que vemos es que las personas con autismo tienen 7 veces más dificultades para las interacciones sociales durante la pandemia que la población normal. Tienen necesidades más complejas, necesitan más apoyo para sus actividades cotidianas. Entonces, la dificultad principal que observamos es la cuestión del acceso a la asistencia que necesitan, porque quienes los cuidan o los asisten no pueden ir a los hogares para trabajar con los pacientes, tanto para hacer terapia física o algún tipo de disciplina de terapia mental y etcétera. Además, también es muy confuso porque para una persona con autismo que venga alguien a hablar con ellas que tenga tapada parte del rostro, hace que sea más difícil para las personas con autismo entender que ahora las personas tienen tapado el rostro cuanto antes no lo tenían. Entonces, ese cambio en la rutina es muy difícil de procesar. Lo que estamos tratando de hacer siempre que nos sea posible y a la mejor de nuestras capacidades es seguir funcionando con la mayor normalidad posible y seguir avanzando, pero es muy difícil. Tenemos dificultades, por ejemplo, cuando hay que usar este equipo de protección personal, las máscaras, las batas y demás, que es muy difícil de entender porque es algo diferente para nuestros pacientes. Lo mismo cuando necesitan que se les hagan test o pruebas, es un poco difícil. Y además, la información no nos aporta claridad. No queda muy claro, por ejemplo, cuáles son los derechos que tienen las personas con autismo, a qué pueden hacer, qué no pueden hacer. El gobierno ha tenido muchas idas y vueltas y muchos cambios constantemente, no solamente para las personas con autismo, sino para toda la población. Y eso dificulta aún más que se pueda mantener una rutina y una estabilidad que las personas con autismo necesitan. Muchas de las actividades sociales y de integración que se hacen a través de voluntarios, ahora ya no se pueden hacer personalmente, se hacen online y por internet. Y lo que vemos es que las personas con autismo no quieren participar de estas actividades o que no las aprovechan adecuadamente, sobre todo, por ejemplo, para los padres con niños autistas que llevan a sus niños a actividades especiales para ellos, pero también se benefician de la interacción con otros padres que están atravesando por la misma situación. Lo mismo que, por ejemplo, el empleo de los padres que puedan continuar haciendo su trabajo, que puedan seguir funcionando de manera segura. Pero bien, Jane, no la podemos ver. ¿Tiene usted apagada la cámara? Oh, lo lamento mucho, no me di cuenta que tenía apagada la cámara. Lo que pasa es que no le presté atención a todas las indicaciones de Zoom. No soy experta en Zoom, así que me disculpo porque no puedo prender la cámara porque no está funcionando. No hay problema, le hemos podido oír. Bueno, ahí les puedo mostrar, no sé qué tengo, una fotografía. Ok, muchísimas gracias. Pasamos a Romina Durato, que es representante de la Agencia Nacional de Discapacidad. Romina, lo oímos. Tiene que encender su micrófono, por favor. Buenos días. Desde la Agencia Nacional de Discapacidad de la República Argentina y en representación de su director ejecutivo, licenciado Fernando Galarraga, quien se disculpa por no poder estar presente hoy aquí, les manifestamos que es un gusto estar compartiendo este evento para abordar de forma conjunta entre el Reino Unido y la Argentina un tema tan esencial como es la salud pública y el autismo en sus diferentes dimensiones y alcances.
Uno de los ejes transversales de gestión de la Agencia Nacional de Discapacidad. La agencia es el órgano del Estado rector en materia de discapacidad en la Argentina. Es transversalizar la perspectiva de la discapacidad desde un enfoque social y de derechos humanos en todas las áreas que desarrollen políticas públicas. Consideramos que este es un elemento clave para fomentar cambios profundos en las políticas del Estado Nacional y así poder avanzar en la necesaria transformación cultural, en garantizar, restituir y consolidar derechos y en poder generar acciones que redunden directa y concretamente en la calidad de vida de las personas. Es en este marco que agradecemos la invitación a este evento, tanto a la Sociedad de Autismo Argentina como a Cancillería, y principalmente queremos agradecer al embajador Javier Figueroa, quien impulsó la participación de la agencia en este evento. Sin ánimo de extenderme, solo decirles que celebramos esta iniciativa desde la agencia, celebramos comenzar un intercambio fructuoso y seguramente una agenda de trabajo en conjunto. La Agencia Nacional de Discapacidad queda a entera disposición para continuar con este trabajo bilateral que se ha impulsado desde la embajada. Así que muchas gracias y también decir que están presentes compañeros y compañeras de la Agencia Nacional para continuar con el intercambio y poder canalizar comentarios o inquietudes. Muchas gracias. Muchas gracias, Romina. Thank you very much, Romina. Bien, muchísimas gracias, Romina. Pasamos ahora a David Tucker, que es la presidenta de la Fundación contra el Asperger, y queremos conocer su opinión desde su punto de vista, cuál es el efecto que la pandemia está teniendo en las personas. Creo que Jane ha dicho casi todo lo que había para decir, pero sí quiero agregar que nosotros somos una organización benéfica muy pequeña y no somos ni tan grandes ni tan complejas como la Asociación Nacional de Autismo. De todas maneras, una de las razones por las cuales somos la Fundación del Síndrome de Asperger es porque hace 2 décadas había muy poco entendimiento de qué es el Asperger, que en realidad es una condición, una afección diferente del autismo. Sabemos que no se considera el Asperger ya como parte de los criterios de diagnóstico para el autismo, sino como una afección que ahora se está diferenciando. Sabemos que antes se la consideraba como parte del espectro autista, ahora hay quienes dicen que no debe ser, así que bueno, es parte del debate que se está sucediendo y muchísima literatura académica que trata de dilucidar, bueno, qué constituye autismo, qué constituye Asperger. Y lo que sí hemos visto, yendo a su pregunta sobre la pandemia, es que desde que comenzó la pandemia se ha duplicado la cantidad de llamadas que recibimos, tanto de parte de individuos que se encuentran en situación desesperada, sino también de muchísimos otros tipos de actores, gente que es familiar o testigo de estas afecciones o que necesita información o ayuda. Tenemos nuestro servicio que ahora está funcionando enteramente online. Y lo que vemos es que también los organismos de asistencia social están acercándose a nosotros para ver si podemos generar interacciones individuales con aquellos individuos que ni siquiera pueden salir de sus casas debido a toda esta situación. Bien, muchísimas gracias, Debbie. Quiero que pasemos ahora a
nuestra conversación sobre el debate de la ley de salud mental. Nosotros en el 2010 hemos tenido una reforma de la ley de salud mental en nuestro país y antes de esa instancia había una tendencia a internar a aquellos individuos afectados en su salud mental. Pero el señor Kovac, por suerte, logró que en el Congreso se aprobase una ley que le garantizase los derechos a las personas como nosotros para que, por ejemplo, puedan tener acceso no solo a la atención de salud, sino también acceso al sistema judicial de manera mucho más simple y directa para impedir que se los interne de manera forzada. Pero bien, una pregunta que tal vez es más adecuada para Daniel como representante del Parlamento. Pero, ¿cuál es su opinión entonces, Daniel, sobre esta revisión de la ley de salud mental? Tal vez podemos comenzar, como dije, con Daniel, que es parlamentario, y después pasamos a Debbie y a Jane. Bien, muchísimas gracias, Thomas. Me interesaría mucho conocer la opinión de Jane y de Debbie, pero lo que sí puedo decirle es que esta es una legislación que llevaba ya bastante tiempo en su desarrollo porque ya le tocaba una revisión importante, que realmente la ley estaba ya desactualizada. Pero lo que sí vemos es que si bien gobierno y oposición están en desacuerdo en muchísimas cosas, en este tema en puntual sí hay mucho acuerdo interpartidario. Tenemos nuestro libro blanco que se presenta, es parte del proceso habitual en nuestro Parlamento para analizar cuál es la situación, para que luego dé inicio al debate que esperemos pueda realizarse pronto, porque bueno, nuestro Parlamento ha estado muy ocupado y el gobierno también con la pandemia, pero también con resolver y ejecutar Brexit, que sucedió a fines del año pasado, no hace demasiado. Pero lo que sí puedo decirles es que esta revisión está centrada en poder darle un rol más primordial al individuo, porque vemos que a veces hay mucha falta de conocimiento y de entendimiento de lo que significa tener una afección como esta y por lo tanto hay rechazo o se pierden oportunidades para poder asistirlos. Entonces, lo que se busca con esta reforma es que no solamente la sociedad en general, sino sobre todo aquellos involucrados en la atención de la salud tengan una mayor comprensión de estas afecciones para poder responder mejor. Y queremos que esto esté centrada en la legislación. Bien, muchísimas gracias, Daniel y Jane y Debbie. ¿Cómo perciben ustedes esta reforma? ¿Ustedes creen que es un paso hacia adelante en cuanto a la salud mental? Bueno, sí, voy a intervenir yo y luego se lo podemos pasar aquí a los demás. Yo creo que esta revisión es algo muy positivo. Daniel mencionó la ley de autismo del 2009 que realmente ese fue resultado de una lucha muy grande porque implicó que la sociedad pusiese toda su atención, interés y energía en una afección en particular. Ahora estamos hablando de una ley de salud mental que tiene un alcance mucho más general y que incluye también personas con autismo, también adultos con autismo. Si bueno, vamos a poder procesarla o no. Tenemos la cuestión de Brexit y la pandemia y todas estas demoras, pero sí creemos que se va a poder aprobar pronto y prácticamente sin modificaciones, que la verdad sería excelente. Creo que hace falta entender un poco porque este debate sobre si el autismo es una afección de la salud mental es un debate que estamos teniendo. Incluso sabemos que la ley en Inglaterra
es la que determina si es una afección o no. Y es importante cómo esté entendida esta afección dentro de la ley, porque es esa ley la que va a determinar si, por ejemplo, se detiene o se interna forzadamente a un individuo basado en si es una discapacidad o una enfermedad de salud mental. Así que lo mejor que yo veo de esta ley de salud mental es que impide que a las personas con autismo se las arreste sin ninguna otra razón, porque la ley en este momento permite que alguien con autismo se lo pueda arrestar y mantener en custodia durante 20 días por en pos de su propia protección personal. Entonces, esta ley va a impedir que se detenga a las personas con autismo y que además se los retenga dentro del sistema durante años hasta que se termine de entender sus casos. Así que hay muchísimos de cambios, o sea, todos los cambios que afectan a las personas con autismo, cambios de el lugar donde están, cambios de las personas con las interactúan, cambios de las personas que los asisten, todo eso que es parte del proceso de detención es perjudicial para las personas con autismo. Entonces, esta ley que impediría esto realmente sería muy bueno, porque pasar 2 o 3 años con una persona que esté detenida, que la familia ni siquiera los pueda visitar, con todos estos cambios en su rutina, es realmente muy perjudicial. Es prácticamente una vergüenza que se los haga pasar por esa situación. Así que lo más positivo que entiendo se va a desprender de esta ley es que va a ser mucho menos fácil, o sea, va a ser mucho más difícil detener a una persona con autismo solo por tener autismo y va a hacer que sea más difícil que se los interne y que se les cambie la rutina. El tema es que el dinero que se está destinando para atender a las personas con autismo está en el NHS, que es nuestro Sistema Nacional de Salud, pero no es mucho la apertura presupuestaria con la que se cuenta. Por lo tanto, tienen que intervenir los municipios locales que tienen otros fondos y son distintos los programas que cada uno de ellos implementan. Entonces, en el debate de esta ley que incluye todas estas características positivas, también hay intereses que están en juego porque tenemos intereses diferentes y tenemos un caso insignia que se está incluyendo en este debate de una mujer que tenía circunstancias específicas en las cuales tuvo un hijo y su hermano falleció y dada su afección no podía afrontar la situación. Haber recibido terapia hubiese costado unas 2.000 libras y nada más y sin embargo se la internó, tuvo 5 o 6 años internadas en una institución de salud mental, cosa que le costó al sistema cientos de miles de libras en vez de las par de miles que hubiese costado darle el tratamiento que realmente necesitaba. Bien, tenemos aquí uno de nuestros miembros en nuestra organización que también se lo detuvo en nombre de su propia seguridad y se lo expuso a un ambiente que no era normal en el entendimiento que nosotros tenemos de la normalidad. Así que me parece que es fundamental que se cuente con una legislación que entienda que el autismo no es un delito y que uno no debe ser tratado de esa manera y que permita desde ese entendimiento diferente de la enfermedad y esta nueva perspectiva poder desarrollar abordajes diferentes, respuestas y programas diferentes. Así que bienvenidos a estos debates. Para hacer una aclaración, yo hice un error cuando la presenté a Jane. Jane en realidad no es la embajadora, sino que es embajadora asignada. En este momento, el embajador va a llegar a Argentina en unos meses, así que quería aclarar eso porque hice un error cuando los presenté. Pero bien, Rosalind va a ser la siguiente pregunta.
con respecto al empleo y el acceso al empleo también. Así que, Rosalie, la oímos. ¿Tiene usted su micrófono apagado? Sí, quería preguntarle sobre los aspectos fundamentales de la revisión de la ley de salud mental. No, perdón. Esa pregunta la vamos a saltear porque ya respondieron esa pregunta en su respuesta a la pregunta anterior. Así que vamos a explicarles cómo funciona el sistema aquí en Argentina. Nosotros no tenemos un certificado de autismo, sí tenemos un certificado de discapacidad. Así que tanto Rosalie como yo, ante la ley, somos discapacitados. Por lo tanto, podemos acceder a ciertos empleos dentro del sector público porque hay empleos que están reservados para personas con discapacidades, una cuota de empleo, ¿no? Que no necesariamente se respeta. De todas maneras, lo que queremos saber es si existe algo similar en el Reino Unido para poder garantizarle el acceso al empleo a las personas con autismo. No sé si quiere comenzar Daniel y Daniel luego pasarle la pelota a Jane o a Debbie. Sí, gracias, Thomas. Hay mucho debate que se está teniendo en este momento sobre la creación de empleo y cómo se las puede mejorar. Sabemos que la pandemia de la COVID está generando tasas de desempleo muy elevadas y parte de lo que debatimos en todas las cuestiones relacionadas al empleo es cómo hacer que el empleo sea accesible para todos los individuos, porque sabemos que, por ejemplo, las personas con autismo pueden hacer muy bien ciertos trabajos, pero para que lo puedan hacer, los empleadores tienen que adaptar el espacio físico donde realizan el empleo. Y eso es uno de los desafíos más importantes que vemos en el Reino Unido. Lo que vemos, sin embargo, en el Reino Unido y lo que entendemos es que si no aprovechamos todo el talento que tenemos disponible en todas sus representaciones dentro de nuestro país, entonces nos vamos a perder oportunidades. Y bajo ese entendimiento es que estamos analizando la cuestión de la creación y el acceso al empleo. Y si ven la pantalla detrás mío, ven que en 10 minutos tengo que entrar a la sesión, así que voy a despedirme y agradecerles la invitación, así como desearles lo mejor para su trabajo en Argentina. Muchísimas gracias, Daniel. Un placer que nos haya podido acompañar. Sabe que somos muy insistentes, así que lo vamos a seguir invitando y que tenga una buena sesión hoy en el Parlamento. Gracias. Daniel, quiero agradecerle personalmente por todo lo que usted hace para las personas con autismo. La verdad es que valoramos muchísimo su apoyo. Sí, exactamente. No soy solo yo, hay muchísimas otras personas trabajando, pero les agradezco sus palabras. ¿Puedo responder, Tomás, rápidamente a su pregunta sobre el empleo? Sí. La cuestión del empleo en Argentina es muy difícil. Hay muchísimo desempleo entre las personas con autismo que no siempre tenemos acceso al empleo y aquellos que sí podemos acceder no necesariamente están bien remunerados. Bueno, entiendo que, se tiene este certificado de discapacidad que implica que se lo llame discapacitado, que no es lo más adecuado. Lo que queremos es que uno pueda acceder al empleo no porque cuenta con ese certificado, más allá de la opinión sobre este certificado, sino porque es la persona mejor calificada para realizar ese trabajo, para que, por ejemplo, pueda desempeñarse de manera ejemplar. Sabemos que, por ejemplo, las personas con autismo que están tan arraigadas en sus rutinas pueden aportar algo que una persona sin autismo no necesariamente puede hacerle. Creemos que justamente estas características particulares de las personas con autismo son las que hacen que sean el candidato ideal para determinados puestos de trabajo y queremos que se lo pueda aprovechar.
Si bien tenemos esta perspectiva que es muy buena, entendemos que no es suficiente. De todas maneras, hay algunos programas que han tenido mucho éxito para mejorar el acceso de las personas con autismo al empleo. Sin embargo, si bien una persona con autismo tal vez es el mejor candidato para un puesto de trabajo, para llegar a ese puesto de trabajo también tiene que pasar por el proceso de las entrevistas, de las evaluaciones de capacidad y demás. Entonces, no solamente adecuar el espacio de trabajo para las personas con autismo, sino también lograr que los empleadores entiendan cómo navegar el proceso de reclutamiento y contratación. Porque una pregunta tan general como cuénteme sobre usted es algo que a una persona con autismo, con Asperger, lo puede dejar sin palabras porque no va a poder responder a las preguntas habituales en una entrevista de trabajo sin dificultad. Entonces necesitamos que los empleadores entiendan esto. Primero que entiendan el valor que pueden contribuir las personas con autismo y que luego entiendan cómo interactuar de la mejor manera con ellas. Sí, exactamente, coincido con usted enteramente. Creo que tenemos capacidades únicas que se pueden y que deberían aprovecharse siempre que sea posible. Pero bien, también hay muchísima discriminación, al menos en Argentina. Entonces, quiero que podamos contemplar estas dos caras de la moneda. Pero sí me gustaría darle la palabra a Romina porque su organización es la que trabaja para poder acercar a las personas con discapacidades al empleado. ¿Cómo son las gestiones últimamente la agencia? Primero quisiera aclarar que la Agencia Nacional de Discapacidad es un organismo del Estado Nacional y no del sector civil. También comentarles el trabajo que estamos desarrollando en la Argentina. La Argentina tiene, tal como dijo Jan, tiene el certificado único de discapacidad, que es una política pública que la adquisición de ese certificado no es que etiqueta a la persona como persona discapacitada. De hecho, desde la Argentina trabajamos desde el modelo social y entendemos que la discapacidad es una condición solamente de la persona, y hablamos de persona con discapacidad o en situación de discapacidad, y dicho certificado lo que garantiza es derechos. Las personas con discapacidad, a través de las políticas públicas y las acciones que el Estado argentino brinda, les garantiza diferentes derechos. Tenemos también una ley donde el Estado debe cumplir los organismos del Estado deben cumplir el 4% de empleados con discapacidad dentro de sus organismos. Es una ley de avanzada. Sí es cierto que este porcentaje aún no se cumple y estamos trabajando fuertemente para que esto así sea. Es cierto que también la gestión anterior, la gestión de Estado anterior, este porcentaje lo ha disminuido y hoy tanto la agencia como todas las políticas del Estado argentino están trabajando para que este porcentaje crezca y crezca de una manera genuina, y además que las personas con autismo que puedan incluirse en los puestos laborales sea realmente una inclusión genuina, que realmente sean aptos para esa labor que deben realizar. Es decir, que estén dadas las condiciones laborales de adaptabilidad para que las personas puedan ejercer y desempeñarse en sus puestos de trabajo, y no a la inversa. No, es decir, no incluir a las personas o tomar a las personas simplemente por cumplir un cupo y quedarnos en una variable cuantitativa, sino que realmente hacer un salto cuantitativo. Estas son las políticas del Estado argentino que estamos implementando y trabajando fuertemente, articulando con todos los organismos del Estado.
el Ministerio de Trabajo de la Nación Argentina tiene sus programas también destinados a proporcionar empleos a las personas con discapacidad. Quería comentarles esto desde el organismo de la Agencia Nacional de Discapacidad. Thank you, Romina. It's also a pleasure to have you here with us. Es un placer que nos esté acompañando también. Así que ahora pasamos a otra pregunta. Mencioné que tenemos aquí uno de nuestros miembros que, por ejemplo, tiene un perro que lo asiste en su vida cotidiana. Así que me gustaría pasar a la cuestión de la utilización de mascotas de apoyo. Sí, si hablamos de los animales, sabemos que en Argentina tenemos un debate sobre si se puede utilizar a los animales para ayudar a las personas con autismo o si esa utilización es en realidad una manifestación de crueldad animal. Entonces, ¿cuál es el estatus legal de los animales en el Reino Unido regando esta posibilidad? La verdad es que es una pregunta muy interesante la que ustedes acaban de hacer. Bueno, nosotros utilizamos, por ejemplo, perros guía para los ciegos desde hace muchísimos años, pero la verdad es que nunca me pregunté cuál es el estatus legal de estos animales. Pero bien, creo que si se puede ayudar a una persona con autismo, ¿por qué sería eso diferente que simplemente tener un perro como mascota, por ejemplo? O sea, sabemos que una persona con autismo va a cuidar de ese animal lo mejor que pueda. ¿Por qué sería distinto? Your microphone is... ¿Tiene el micrófono apagado? Nosotros tenemos en nuestro grupo un miembro que tiene un perro, un animal, perdón, que lo ayuda a enfrentar su afección. Y creemos, basados en nuestra experiencia, que es muy importante contar con claridad a este respecto. Por eso es que incluimos la pregunta. No puedo hablar por usted, Rosalie, pero su pregunta es una pregunta que tal vez está relacionada con ciertos mitos sobre qué es el Asperger o qué es el autismo. Por ejemplo, cosas que se han dicho con una imagen muy negativa. No viene de ahí, simplemente que es una iniciativa de uno de los miembros de nuestra sociedad, una persona que sufre de autismo severo y necesita de su perro para poder afrontar la vida cotidiana. Por eso es que nos preguntábamos si en el Reino Unido también se utilizan animales para la asistencia de las personas con autismo. Y como hay ciertas organizaciones que arguyen que es una forma de crueldad animal utilizarlos a los animales para estos fines, es que queríamos saber si esto también es una situación en el Reino Unido. Pero bien, en el chat tenemos diferentes comentarios, hay referencias al escritor argentino José Luis Borges y diferentes anécdotas y comentarios, así que gracias. Y tenemos preguntas también que nos hicieron llegar antes de iniciar la sesión de parte del público. Y una pregunta especial para Jane que tiene que ver con estadísticas. Las cifras de niños con autismo y Asperger están aumentando o no. Sí, le puedo contestar eso directamente porque hay un mito muy grande a este respecto y yo la verdad es que diría, y creo que Jane también diría lo mismo, es que las cifras que estamos manejando en la actualidad son muchísimo más altas que hace
40 años cuando yo comencé a trabajar en esta área. Primero porque tenemos un entendimiento más acabado de la afección y además porque se han identificado muchas subafecciones dentro del espectro del autismo. Tenemos personas que tienen un autismo más severo, un autismo más leve y aún así lo que vemos es que sí va en aumento. Y lo que también observamos es que de repente hay un poco más de pánico en la sociedad en general, porque piensan que esto es algo nuevo. Y no es que es algo nuevo, es que ahora lo tenemos mejor identificado y le estamos prestando más atención. Sí, nosotros coincidimos con ustedes. Nosotros estuvimos hablando con Tony Allo, que es uno de los investigadores en Australia, y que lamentablemente no nos pudo acompañar. Y también estuvimos hablando con Nora Cohen. Y lo que vemos es que en el pasado se pasaba por alto a las personas con autismo, sobre todo a las mujeres con autismo. A mí también, por ejemplo, me diagnosticaron mal en el pasado. Me han dado algunos diagnósticos bastante ridículos. No me voy a adentrar en detalles, pero sí, tenemos también al doctor Ruggeri que trabaja con nosotros, que es un investigador muy importante en el Hospital de Niños de Buenos Aires. Y lo que vemos es este énfasis en que se diagnostique a los niños desde un comienzo para que puedan tener acceso a la atención adecuada, a la educación adecuada y demás. Cuando se hace esta pregunta, también se pregunta habitualmente si esto tiene que ver con otros aspectos que puedan generar autismo, si hay una relación, por ejemplo, con la alimentación, o sabemos también este mito sobre la relación entre autismo y las vacunas, o sea, un entendimiento más acabado desde un punto de vista científico que hace falta seguir fomentando. Hay varias organizaciones en Argentina que trabajan con el autismo, pero sí, lamentablemente vemos que no se ha logrado mucho avance. Sigue diagnosticándose mal a la gente, siguen existiendo dificultades para acceder al empleo y lo que queremos es aprender de ustedes, aprender de el camino que ustedes llevan recorrido y ver cómo lo podemos incorporar a nuestro trabajo aquí en Argentina. Creo que estamos llegando al final. No sé si tenemos más preguntas de parte de nuestros oyentes. Tomás, perdón, hay muchísimos comentarios en el chat y hay uno muy interesante de parte de Cintia. La menciono porque la sigo en las redes sociales y ella es una de las personas más interesadas en esta cuestión y me gustaría si se puede mencionar su comentario. Tengo el comentario aquí, se los puedo leer. Sí, no puedo abrir el chat, así que se lo puede leer. Lo que nos dice es, en general, sobre cómo el autismo se aborda en Argentina y tal vez es una pregunta para Romina, porque lo que nos dice Cintia es que es necesario tener en cuenta el espectro desde la niñez para que se le pueda garantizar los derechos básicos a los niños con autismo y a sus familias desde el comienzo mismo. No sé si Romina quiere expandir un poco sobre esto y comentar qué se está haciendo en Argentina antes de que cerremos la sesión. Sí, así es. Nosotros tenemos en Argentina
desde el año 2006 la Ley Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, lo cual viene en consonancia con la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y allí trabajamos fuertemente en la detección temprana del espectro autista, y hay varios programas del Estado argentino que atienden en edades tempranas las diferentes situaciones para poder trabajar tanto con los niños, niñas que presenten algún cuadro de autismo, como con sus familias. Se trabaja mucho desde Argentina, desde equipos interdisciplinarios. Se trabaja fuertemente también en todo lo que es la escolaridad. Nosotros tenemos dentro del sistema de educación argentina la modalidad de educación especial, y además la posibilidad, a través también de una ley de prestaciones, que una de esas prestaciones es el maestro de apoyo o maestro que se dedica a la integración de niños y niñas con discapacidad, y en eso también los niños y niñas que presentan el cuadro de autismo. En este caso se trabaja fuertemente como pareja pedagógica dentro de las escuelas, para que los niños puedan desarrollarse al igual que cualquier otro sujeto. Los consideramos siempre como sujetos de derecho, los consideramos siempre sujetos que deben poder desenvolverse lo más óptimo posible en sus trayectorias de vidas, y brindarles todas las oportunidades, al igual que se le brinda a cualquier niño o niña en el Estado argentino. Thank you, Romina. And very well, we have reached the end. Ok, muchísimas gracias, Romina. Creo que llegamos al final, y una pregunta final tanto para Jane como a Debbie. Sabemos que hay un debate sobre la utilización del término Asperger. Hay quienes argumentan que debería eliminarse este término o no, para que no sea tan inclusive. Nosotros somos, y mi organización es la Sociedad de Autismo. Pero, ¿cuál es la opinión de ustedes? ¿Ustedes creen que es un debate que no sirve para nada, o es un debate válido y que debería eliminarse uno de los términos? Rápidamente quiero mencionar algo sobre lo que estábamos diciendo hace un momento. Es que tal vez como organización tener un programa de adopción temprana, o sea, para los primeros pasos, para los niños y los padres a quienes se les acaba de diagnosticar autismo, que les brinda mucho apoyo a los padres para poder comunicarse e interactuar con sus hijos. En inglés este programa se llama Early Bird, que es el programa de, digamos, primeros pasos. Tomás, para su pregunta, es que el síndrome de Asperger para mí es una afección en sí misma. Y ya sé que no es lo que está en el manual de diagnósticos, pero lo que yo sí puedo es que puedo determinar exactamente cuando alguien tiene Asperger o tiene autismo funcional. Me acuerdo cuando Uter Freud, que tal vez ustedes ya conocen, vino a mi oficina una vez a comienzos de la década de 1980 y hablaba de esta afección tan extraordinaria que es el síndrome de Asperger. Y para mí me cayó la ficha porque inmediatamente entendí de qué estaba hablando, por lo cual para mí es una afección por separado que es parte de este grupo
de afecciones y que es completamente diferente incluso del autismo severo. Así que, si me permite estar en desacuerdo con usted, creo que deberían mantenerse como dos términos y definiciones separadas, ¿sí? Por un lado autismo y por otro lado Asperger. Así que muchísimas gracias. Bueno, gracias. Debbie, sí, muy rápidamente porque sé que nos estamos quedando sin tiempo. Coincido y hago eco de lo que acaba de decir Jane, por eso nosotros somos la Fundación del Síndrome del Asperger. Nosotros reconocemos que es un síndrome independiente, a pesar de la controversia sobre si debería utilizarse el nombre Asperger o no. Pero sí, para cerrar, quiero decir que a modo personal, habiendo sido diagnosticada cuando tenía 25 años, yo llevo ya 25 años viviendo dentro del espectro del autismo, y la Sociedad Británica del Autismo trabaja también con la Fundación de Autismo y son parte de un mecanismo de colaboración interdisciplinar. Y les puedo decir por experiencia propia que un buen diagnóstico y una buena prognosis y un abordaje interdisciplinar es lo mejor que se puede hacer para poder no solamente tratarlo, sino también para poder trabajar otros aspectos como el acceso al empleo, el acceso a la educación, poder darle a las escuelas, tanto las escuelas que educan a los niños como a las escuelas que forman profesionales, las herramientas necesarias para poder hacer su trabajo de la mejor manera posible. Bien, muchísimas gracias. De parte de la Sociedad Argentina del Autismo, les queremos agradecer a todos que hayan participado de nuestro evento. Ha sido un honor y esperamos que este sea el comienzo de una colaboración más intensa entre nuestras organizaciones. Así que voy a mantenerme en contacto tanto con Jane Asher como Jane Harris, y la verdad es que hemos disfrutado muchísimo nuestro panel. Creemos que son todos personas muy especiales y admirables por haberle dedicado su vida a la lucha por las personas con autismo y Asperger. No sé si Su Excelencia quiere decir algunas palabras de cierre antes de que bajemos el telón. Bien, muchísimas gracias, Tomás. Quiero agradecerle a todos los panelistas por compartir tan generosamente sus opiniones y sus reflexiones. Y también quiero agradecerles al público que nos ha acompañado en esta sesión. Pónganse en contacto con nosotros en la embajada, con todo gusto. Tomamos la iniciativa para mantener el canal abierto en nuestro debate y seguir nuestro diálogo con la Embajada Británica en Buenos Aires también. En esto, como hacemos en muchos otros aspectos de las relaciones bilaterales entre nuestros dos países. Así que muchísimas gracias por haber moderado esta sesión, Tomás. Y gracias. Bueno, espero haber hecho una buena moderación, si me permiten. Sí, lo hizo. No quiero ser tan arrogante de creer que lo hice todo perfectamente. Creo, Tomás, que tiene una carrera futura en la televisión. Bueno, espero que sí. Pero muchísimas gracias, embajador. Uno nunca sabe qué le va a deparar el futuro. A lo mejor termino en televisión. Tomás, sí quiero decir que, bueno, Caroline Stevens está de vacaciones en este momento, pero ella dijo que le gustaría estar en contacto con ustedes, así que vamos a hacer eso. Sí, perfecto. ¿Cómo no? Vamos a estar en contacto con ella también. Muchísimas gracias, Jane. Ha sido un placer conocerlas y dialogar con todos ustedes. Así que eso es todo. Damos por cerrada nuestra sesión. Gracias y hasta luego. Gracias, Jane y Debbie. Gracias. Bye. Thank you. Bye bye. Bye bye.